Bueno, pues comenzamos. Ustedes pueden ir preguntando cuando gusten, ¿verdad? No hay ningún problema. Vamos a ir hablando de todo un poco. Podemos salirnos del tema siempre y cuando sea aplicado a la informática. Ustedes saben que aquí pues, el espacio es para que puedan aprender los conceptos básicos de lo que tiene que ver con informática. Aquí venimos a hablar de tecnología directamente en programación. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver lo que es programación, lenguajes de programación, paradigmas de programación, identificadores, ¿verdad? Palabras reservadas, operadores, algoritmos, flujograma y código. Entonces esperamos o espero finalizar o hablar de este contenido entre hoy y mañana. Y no sé si nos reunimos el día jueves, no les puedo decir ahorita específicamente, pero si nos reunimos el jueves, sería ya para empezar a hacer algunos ejercicios, ¿verdad? Ok, ¿qué es programación? Entonces, programación es el proceso de crear un software fiable mediante la escritura, prueba, depuración, compilación o interpretación. Yo le agregara, o le agregaría, mejor dicho, eh, el análisis también. Va dentro de la parte de la programación, el análisis. Entonces, mediante el análisis, la escritura, usted va a escribir el código, van a empezar a poner todas las sintaxis, ¿verdad? Dependiendo del lenguaje de programación. La prueba, todo esto es prueba y error. La depuración, ¿okay? Una vez que ustedes miren el error, lo van a depurar. Se va a compilar el programa, es decir, se va a convertir al lenguaje máquina y luego se va a interpretar, ¿verdad? Obviamente todo eso conlleva a tener un mantenimiento. Eso es lo que generalmente se le gana. Muchas veces se le gana más al mantenimiento que a la misma creación del código. Al final ustedes lo que están vendiendo es ese servicio. Entonces, eso es programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje es un lenguaje formal, o también le puede llamar artificial, un lenguaje con las reglas gramaticales bien definidas, ¿ok? Que le proporciona a una persona, en este caso al programador, la capacidad de escribir o programar una serie de instrucciones o secuencias de órdenes en forma de algoritmos, con el fin de controlar el comportamiento físico y o lógico de una computadora. Ustedes le van a decir a la computadora, agarre para la derecha, agarre para la izquierda, ¿ok? Manténgase al centro, siempre y cuando se cumpla esto, se cumpla lo otro, se cumpla lo otro. Ustedes le van a dar las instrucciones mediante código. Vamos a ver, todo este conjunto de órdenes escritas mediante un lenguaje de programación se le denomina programa. ¿Qué tipos de lenguajes de programación tenemos? Tenemos básicamente dos tipos de lenguajes de programación. Tenemos un lenguaje de programación de bajo nivel, ¿ok? Que es aquel en el que sus instrucciones ejercen un control directo sobre el hardware y están condicionados por la estructura física de la computadora que lo soporta. O sea que directamente estamos hablando de un lenguaje de programación que puede ser un lenguaje ensamblador, o sea, un lenguaje que está codificado en ceros y unos. Yo les denominaría los cracks, los power, ¿va? Estos tipos, los que programan en bajo nivel, son, bueno, los que crean los programas para programar, mejor dicho, ¿verdad? Para que se puedan realizar sistemas. Entonces, así como está la imagen, me gustó mucho esta imagen, por eso la coloqué, programan básicamente en ceros y unos. Dicho de otra forma, así como ustedes lo saben, ceros y unos es el lenguaje, o ¿cómo se le llamamos? ¿El código? ¿O el sistema de numeración? ¿Cuál? Vamos a ver. Binario. 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 Excelente. Binario. Perfecto. Excelente. Me llega. Estamos en clases. Juan Ordóñez, binario. Listo. Y también tenemos los lenguajes de programación de alto nivel. ¿Ok? Que es donde nosotros nos orientamos un poquito más. Se aproxima más al lenguaje natural humano. Me han preguntado siempre una pregunta típica. Yo no sé inglés, dice, pero ¿usted cree que yo puedo programar? ¿Es necesario saber inglés para programar? No, ¿verdad? Yo igual, no sé completamente inglés. Yo digo que mi inglés es 50% y más que todo es inglés técnico. Pero porque la mayoría de estos lenguajes están en inglés, las reglas gramaticales están en inglés, ¿verdad? Pero uno va aprendiendo, pues sí, no es nada del otro mundo. Entonces permite al programador escribir las instrucciones de un programa
utilizando palabras o expresiones sintácticas muy similares al inglés, ¿verdad? Por ejemplo, en lenguaje C, en C, se pueden usar palabras tales como case, if. O sea, case vendría a ser como el según, por ejemplo, ¿verdad? If vendría a ser como el sí. ¿Ya? For vendría a ser como el para. While vendría a ser como el mientras. Está do while, que es repetir. Y bueno, hay, etcétera. ¿Ya? Bueno, para construir ahí me faltó. Ok. Abro micrófonos, abro participaciones, chat. Lenguajes de programación de alto nivel. Comiencen. Díganme, nombres de lenguajes de programación de alto nivel. Vamos a ver. ¿Cuáles son? Visual Basic, Visual Basic. ¿Qué otro? C++, C++, SQL, SQL. ¿Qué otro? HTML, No, ahí sí ya perdió. HTML no, ¿verdad? HTML es un lenguaje de etiqueta. Está Ok. esperando. Visual Basic. Visual Basic. Ok, ya lo habían Licenciado, mencionado. Diga. ¿Java es considerado como de alto nivel o no? Java también, Java también está. Así como están participando. Giselle dice Python Java. también. Python también. Python, excelente. C++, SQL, Python, etcétera, ¿verdad? Todos esos son lenguajes de alto nivel. En esta clase, ¿verdad? Ustedes no esperen que yo les enseñe un lenguaje de programación. Yo les voy a enseñar a que ustedes puedan desarrollar la lógica, ¿ok? Si ustedes desarrollan la lógica, el lenguaje de programación que les venga, lo pueden agarrar perfectamente. ¿Ok? Yo quiero que ustedes aprendan a decidir si ustedes van a poner una decisión simple o una decisión múltiple, si van a poder, dónde van a poner, dónde deben colocar una, un for, un while, un bucle, ¿verdad? Lo que llamamos un bucle. ¿Cuál es la diferencia entre un acumulador o un contador? Diferentes funciones, ¿verdad? Cómo pueden depurar esos programas. Eso es lo que yo les voy a enseñar. A partir de eso, si ustedes vienen en el lenguaje 1, les enseñan C++ o les enseñan JavaScript, perdón, Java, porque JavaScript es más que todo utilizado para diseño web. Perfectamente lo pueden adaptar, ¿ok? Pero ustedes deben de desarrollar la lógica, deben de desarrollar su propia, y por eso se llama la clase metodología para programar. Entonces, eso es lo que se pretende en esta clase, ¿verdad? Dice Hilder Izaguirre, TypeScript, correcto. Dice Blanca, Java, Go, Kotlin, Python, C++, exactamente. Todos esos son lenguajes de alto nivel. Me llega que estamos pilas, ¿verdad? Para programar, debe aplicar lógicamente los siguientes pasos. Vamos a ver por aquí. Para programar, debe aplicar, perdón, lógicamente los siguientes pasos. 1. El desarrollo lógico del programa para resolver un problema en particular. Yo les voy a dar un problema, un montón de problemas les voy a dar, ¿ok? Igual lo que sucede en métodos 1, método 2, son problemas. Yo aprendí a programar incluso con esa clase de métodos, ¿verdad? Me daban aquel problema, que no sé qué, que no sé cuánto, y todo esto, uno aprende a dividir, uno aprende a decir, ok, esto me sirve, esto no me sirve, esto lo hago con esto, ¿verdad? Y yo les digo, una de las mejores técnicas es, miren, papel y lápiz, ¿verdad? Desfragmenten ese problema, ¿verdad? Entonces tienen que desarrollarlo lógicamente. Escritura de la lógica del programa, empleando un lenguaje de programación específico. En este caso lo van a codificar. Aquí lo van a utilizar, lo que van a utilizar es un compilador de lógica. No es un lenguaje de programación. PSeInt es un compilador de lógica. 3. Compilación o interpretación del programa hasta convertirlo en lenguaje máquina. Esto lo hace, pues, por ejemplo, la computadora a la hora que ustedes lo están depurando, ¿verdad? Prueba y depuración del programa, que es donde uno se tarda, prueba y error, y entonces viene y sale el error, y dónde está el error, ¿verdad? ¿Qué es lo que hice malo? ¿Qué es lo que no hice malo? ¿Qué es lo que tengo bueno? ¿Qué es lo que, por qué esta variable me está tirando problemas? ¿Por qué no almacena lo que tiene que almacenar? Etcétera. Y por último, va a desarrollar la documentación. Cuando hablamos de documentación, podemos referirnos básicamente a dos tipos.
el manual técnico, que es donde usted va a poner el diccionario de datos, cada una de las variables, qué significa, para qué se van a utilizar, y el manual de usuario, ¿sí? El manual de usuario es el que ustedes le dan a la persona, es el manual amigable, por decir una versión amigable del sistema, donde usted le dice, dele clic en inicio, dele clic en login, dele clic aquí, dele clic en generar tal cosa, dele clic en esto para hacer esto, ¿verdad? Todas esas partes, porque ustedes mismos lo tienen que desarrollar, ¿ok? Deben de aplicarlas, o son los pasos, digamos, que ustedes deben aplicar para poder desarrollar, ¿verdad? Una lógica. Y ahí está el señor Miyagi, ¿ve? Cazando moscas, en el caso de ustedes, pues no sé si trasnochar, ¿verdad? Sí. Bueno, a veces sí, el día no alcanza para programar tantas cosas, ¿verdad? Pero sí, uno ocupa bastante tiempo. Ok, vamos con la parte de la participación, ¿verdad? En este caso. Vamos a hablar acerca de los paradigmas de la programación. ¿Ok? Un paradigma de programación consiste en un método para llevar a cabo procesos y la forma en la que deben estructurarse y organizarse las tareas que debe realizar un programa. Entonces, muchas veces no es necesario comprender de todo. Un buen programador, pues, no es necesariamente el que sabe y se casa con un programa, ¿verdad? Sino el que sabe acerca de los diferentes paradigmas de programación. Los paradigmas difieren unos de otros en los conceptos y la forma de abstraer los elementos involucrados en un problema, así como en los pasos que integran la solución del problema, en otras palabras, el proceso. Ok. Entonces ocupo su participación ahora, ¿verdad? Para que podamos ver los diferentes tipos de paradigmas de programación. Vamos a ver. Búsquense estos conceptos, váyanse buscando, vayan a otro navegador, entonces por chat me van a decir, yo voy a leer sobre programación imperativa, yo voy a leer el concepto de programación estructurada, yo voy a leer el concepto de programación orientada a objetos, yo voy a leer el concepto de programación dinámica, yo voy a leer el concepto de programación dirigida a eventos, declarativa, funcional y lógica. Vamos a ver, pues, cómo estamos con eso, con esas participaciones. Espero que este curso no sea la excepción. Los cursos de las 7 de la noche son un éxito, se los digo sinceramente, sin intención de quedar bien. El periodo pasado salieron unas personalidades que, mis respetos, pues. Pero vamos a ver, esperemos que este curso no sea la excepción, ¿verdad? Ahí está el chat, ¿verdad? Vamos a ver. Alexander, vamos a ver, con la dinámica. Dele, Alexander. Dele, Alexander. ¿Dónde está Alexander? Alexander Rosales dice, voy con la dinámica, dele. Buenas noches. Buenas noches. La programación dinámica es un método para reducir el tiempo de ejecución de un algoritmo mediante la utilización de subproblemas superpuestos y subestructuras óptimas como se describen a continuación. Ok, ¿dónde sacó esa información? De Wikipedia, me imagino. ¿De dónde? Sí, aquí está. Wikipedia, ¿verdad? Ok, entonces la programación dinámica vendría a funcionar, digamos, o a ayudarnos a poder, un problema, desfragmentarlo. No sé si le habla por ahí de un caso así como quien dice dividir y vencerás, por ejemplo, dividir el problema, o dividir esa Sí, aquí solución. dice dividir el problema en subproblemas más pequeños. Exactamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo les recomiendo también a ustedes. Dividan ese problema en subproblemas, más fácil, ¿verdad? Ustedes más fácil lo pueden, cómo llegar a solucionar. Entonces, excelente, Alexander. Vamos a ver ahora con Elizabeth Ortega. Dice la programación lógica. Buenas noches. La Buenas noches. programación lógica es una variedad de lo que conocemos como programación declarativa, un paradigma opuesto a prácticamente todos los lenguajes de programación populares, desde el ensamblador como Visual Basic, Java, o a lo que agrupamos en categoría de la programación imperativa. Ok. Entonces, a lo que se refiere, lo que es la programación lógica y es aplicada a los diferentes paradigmas de programación. Ok, y venimos hablando básicamente de la aplicación de algoritmos, el establecimiento de algoritmos, ¿verdad? Bien, Elizabeth, vamos a ver. Siguiente, vamos a ver con
con Oslin Ariel, programación estructurada. Sí, la programación estructurada es un paradigma de programación orientado a mejorar la calidad y tiempo de desarrollo de un programa utilizando únicamente subrutinas o funciones y tres estructuras que son secuencial, condicional y repetitiva. Exactamente. Entonces, la programación estructurada es la que nos importa ahorita. Esta programación es la que vamos a ver, ¿verdad? Por lo menos en esta clase y en lenguaje de programación 1, generalmente ustedes o nos enfocamos en estudiar la programación estructurada. ¿Qué quiere decir? Que tiene que hacerse esta línea para que pueda hacerse esta otra línea, que lleva una secuencia lógica. Como lo dice por ahí, secuencial, vamos a trabajar desde operaciones básicas, operaciones aritméticas, lógicas, relacionales, pasando por decisiones simples, en el caso del if, en el caso del case, decisiones múltiples, como es el case, bucles de programación, como es el while, el do while, el for, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que quizás nos vamos a orientar. Ericsson, dinámica. Creo que, bueno, ya habíamos hablado un poquito acerca de la programación dinámica. Vamos a ver si tiene otro concepto de programación dinámica. No, es programación lógica, como escuché que habían puesto de programación dinámica a red lógica. Ah, ok, ya lo puso más abajo. Bueno, ya vamos leyendo esos. Pero igual, gracias. Vamos a ver, Alberto, orientado a objetos. Ahorita, programación orientada a objetos dice, se basa en el concepto de crear un modelo de problema de destino en su programa, dice. La programación orientada a objetos disminuye los errores y proporciona la reutilización del código. Python es un lenguaje orientado a objetos. Los objetos definidos en Python tienen la característica siguiente: identidad, estado y comportamiento. Ok, excelente. Programación, gracias Alberto. Programación orientada a objetos es la que ustedes van a ver en el lenguaje de programación 2. Ok, por eso les digo, quizá no esperen que la universidad se los dé todo, ¿verdad? El departamento se los dé todo en cuanto a informática, pero lo que importa es aprender acerca de los paradigmas de programación. La programación orientada a objetos es donde ustedes van a ver diferentes formas de poder programar utilizando clases, por ejemplo, herencia, polimorfismo, y ustedes básicamente, ¿qué es lo que van a programar? Orientado a objetos. Van a programar por ahí un botón, creo que ustedes ya lo han trabajado, programar un botón, un checklist, option button, ¿cómo se llama? Bueno, combo box, etcétera. Eso sería la programación orientada a objetos. Creo que, bueno, todos los demás dicen estructurada, 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 ahora leemos un poco. Y solo, bueno, Clarisa también me ayuda con la programación imperativa. La programación imperativa es un paradigma de programación que describe la programación en términos del estado del programa y sentencias que cambian dicho estado. Los programas imperativos son un conjunto de instrucciones que le indican al ordenador cómo realizar una tarea. Los lenguajes imperativos de alto nivel como Processing usan variables así como un conjunto de operadores y funciones para su manipulación. En la programación imperativa, todas las variables son globales, pues pueden utilizarse en cualquier parte del programa. Excelente. Ok, entonces todo este tipo de paradigmas son los que ustedes deberían de manejarlos, no directamente todos, pero por ahí unos 3, ¿verdad? 4, para que en realidad tengan conocimiento de o puedan solucionar diferentes problemas aplicando cualquier tipo de estas metodologías. Bueno, hay un meme después de la clase, bueno, sin menospreciar la clase de redes, ¿va? Se van a enojar conmigo, pero la clase de redes es muy buena, pero a veces me cuesta un poquito, me gusta más la programación. Ok, bueno, vamos a comenzar ya con lo que es el programa, ¿verdad? Que vamos a utilizar directamente para la clase, que son los fundamentos de la programación aplicada al compilador de lógica de PSeint. Ok, entonces lo que vamos a utilizar es este programa de PSeint. Entonces, ¿qué es PSeint?
Es un intérprete de pseudocódigo. Y el proyecto nació como trabajo final para la cátedra de programación 1 de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional del Litoral en Argentina. Actualmente incluye otras funcionalidades como editor y ayuda integrada, generación de diagramas de flujo, exportación de código, etapa experimental. El proyecto se distribuye como software libre bajo licencia GPL. En este momento sería una buena oportunidad para que lo podamos instalar y para que le demos un primer vistazo, ¿verdad?, al programa que vamos a utilizar. ¿Cómo lo podemos instalar? Yo les doy por ahí una, en la presentación que les pasé al principio, tienen los enlaces, pero si no, ustedes simplemente le ponen Save. Y en la primera que les aparece, ¿verdad?, lo van a poder descargar. Si ustedes tienen el sistema operativo Linux, si tienen Windows o si tienen Mac, le dan clic, lo descargan, le va a dar el archivo en el instalador .exe. Entonces ustedes le van a dar siguiente, ¿verdad? En su momento les va a aparecer, yo lo voy a abrir ahorita, pero ya lo tengo instalado. Es fácil para instalarlo, no es muy pesado tampoco ni nada. Bueno, por lo menos después de instalarlo, le van a dar donde dice configurar, opciones del lenguaje o los perfiles. Si no, se los da de un solo, ¿verdad? Y le va a aparecer esto. Traten de ponerlo donde dice flexible. Creo que es el que mejor nos viene para la clase. ¿Ok? Porque está el otro que es estricto. Está ordenado por orden alfabético. Está ordenado alfabéticamente. Vamos a ver. Está este otro, estricto. Este perfil configura el pseudolenguaje para establecer un lenguaje de programación real. Okay, el estricto. Pero creo que nos funciona mejor. Aprendemos un poquito más con flexible. De la forma más flexible y permisiva posible. Si no sabe qué perfil seleccionar, puede comenzar con esto. Entonces le dan clic aquí y le dan a aceptar. ¿Verdad? Vayan instalándolo y si alguien tiene algún problema o algo, me dice, ¿verdad? No hay ningún problema. Ok, entonces, luego tenemos, esta sería la interfaz de nuestro programa, ¿verdad? Aquí vamos a poder programarlo todo. Vamos a ver, entonces, esta sería nuestra área de trabajo, ¿verdad? Todo lo vamos a escribir adentro de algoritmo y fin algoritmo. Todo lo vamos a escribir aquí. ¿Ok? Personas, por ejemplo, que se ponen a inventar, no sé qué les pasa, se les chispotea, como dicen. ¿Verdad? Entonces, se ponen por último aquí y ya les arruinó el programa y no saben qué es, se ponen fin algoritmo, andan perdidos. Entonces, abajo de fin algoritmo no debe de existir nada, ¿verdad? Todo lo vamos a manejar aquí. Y obviamente le ponemos un nombre, eso lo vamos a ver después. Luego por aquí tenemos estas opciones de menú. Nuevo, control N, abrir, control O, guardar, control S, guardar como, deshacer, control Z, rehacer, control shift Z, cortar, control X, copiar, control C, pegar, control V, corregir, este no lo he utilizado. De ahí los otros que he utilizado, permítanme, otros que he utilizado es, bueno, el que vamos a utilizar que es ejecutar, este botón verde. Ejecutar paso a paso y crear flujogramas, ¿verdad? Estos tres son bien importantes, los vamos a utilizar bastante. A este lado tenemos los operadores y las funciones, operadores algebraicos, lógicos, relacionales, aritméticos y todo eso, ¿verdad? Y por aquí tenemos los diferentes comandos. Estas estructuras son las que vamos a tratar de ver en todas las clases. Desde, bueno, escribir, leer, eso lo vamos a utilizar para todo. Asignar. Vamos a ver lo de, bueno, sí, entonces, que sería la primera, ¿verdad? La decisión simple, según, decisión múltiple. Estos dos los vamos a utilizar en el primer parcial. Luego, mientras, repetir y para, bueno, mientras y repetir, segundo parcial y el para, junto con todo lo que hemos visto anteriormente, para el tercer parcial, ¿verdad? Y por último vamos a ver algunas funciones y espero de que, pues, para la clase nos dé tiempo de ver vectores. En este caso, bueno, las matrices, arreglos, ¿verdad? Por decirlo de una manera, que es ya trabajando con vectores y matrices. Bueno, la interfaz, ya les hablo un poquito de la interfaz. Esta, pues, ya lo vamos a ir viendo.
Ok, vamos a ver. Forma general de un algoritmo en pseudocódigo. Ok, ¿qué es lo que tenemos? Forma general de un algoritmo en pseudocódigo. Vamos a ver, permítanme. Todo algoritmo en pseudocódigo de PCI tiene la siguiente estructura general. Proceso tiene un título, en este caso dice sin título, vamos a ponerle un título. Acción 1, acción 1, acción 1 y fin proceso. Aquí adentro deben de poner todo ustedes, ¿verdad? ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Todo esto lo vamos a utilizar en caso de los operadores. No se les olvide. Esta es una de las preguntas que les hacía en la clase. ¿Cuáles son los operadores relacionales? Bueno, mayor que. Se les olvida, se les complica, no sé, a la hora ponen el que no es. Yo me lo aprendí como en el kinder, como dicen, apuntando a la derecha. ¿Okay? Mayor que, a más infinito, apuntando a menos infinito, menor que. ¿Ok? Igual, menor igual, mayor igual. Y si ponemos menor que y mayor que pegaditos, sería distinto. Esos son los operadores relacionales. Todo esto lo vamos a utilizar. Tenemos también los operadores lógicos. Tenemos el y, que es la conjunción. Es decir, si y esta variable y esta otra variable son iguales, entonces se hace esto. Las dos variables tienen que ser iguales. Esta variable y esta variable tienen que ser iguales o tienen que cumplir un cierto parámetro para que se pueda realizar algo. Disyunción sería o. ¿Ok? Entonces, se cumple. Esta variable es igual a tanto o esta otra variable es igual a tanto. Entonces sería una disyunción. Se cumple esta o se cumple esta otra variable, se realiza algo. Y tenemos la negación, ¿verdad? No. Aquí podemos definirlo como algo falso. ¿Okay? 2 es menor que 5, pero nosotros si le ponemos, por ejemplo, ese signo por ahí, podemos decir que eso es falso. Podemos negarlo. Y los algebraicos, suma, resta, multiplicación, división, la potencia y el mod, que el mod es el resto de la división entera, o como yo me lo aprendí, el residuo de la división. Okay, vamos a hacer ejercicios con todos estos. El primer parcial es para trabajar, bueno, en todos los parciales, pero básicamente el primer parcial es para hacer la mayor cantidad de ejercicios relacionados con todo esto. Y también tenemos lo que son las funciones matemáticas. Las funciones en el pseudocódigo se utilizan de forma similar a otros lenguajes. Se coloca su nombre seguido de argumentos para la misma encerrados entre paréntesis. Esto lo vamos a estar utilizando en el bueno, en primer parcial alguno, otro segundo parcial, pero bueno, se llaman funciones, son palabras que ya están especificadas, ¿ok? RC, raíz cuadrada de X. ABS, valor absoluto de X. LN, logaritmo natural de X. EXP, función exponencial. Seno de, sen, coseno, tangente, truncate, parte entera de X, redondear, entero más cercano a X, y el azar. Todos estos igual vamos a tratar, no todos, ¿verdad? Pero algunos vamos a tratar de utilizarlos en los programas. Esto es como utilizar Excel también, ¿verdad? Esto es como, no sé, bueno, ustedes deberían de utilizar Excel. Ok, vamos a continuar. La función, cabe mencionar que la función de raíz cuadrada no debe recibir un argumento negativo y la función exponencial no debe recibir un argumento menor o igual a 0. Algunas observaciones. Pongan atención con estas observaciones, ¿verdad? Se puede introducir comentarios luego de una instrucción o en líneas separadas mediante el uso de la doble barra. Todo el que procede a la doble barra hasta el fin de la línea no será tomado en cuenta al interpretar el algoritmo. No es válido introducir comentarios con una barra, asterisco, asterisco barra. Ya no se puede, antes sí se podía. O creo que es el lenguaje C++ que sí se puede. Miren, yo tengo ese problema, como estuve trabajando bastante con C++, y a veces pongo sintaxis de C++ que es aplicada
a P6, ¿verdad? Pero bueno. No puede haber instrucciones fuera del proceso, lo que les mencionaba, antes del proceso o después del proceso, aunque sí comentarios. ¿Qué es lo que estamos hablando o qué nos referimos con eso? Doble barra. Esto es un comentario. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos esto así, no va a interferir nada en el programa. Nosotros ejecutamos el programa y no tiene ningún problema, ¿verdad? Entonces aquí podemos poner var es igual a 0, por ejemplo. Entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Porque estoy comentando esto. Y es una de las cosas que siempre me fijo en los programas. Ustedes deben comentar, no sé si decirles cada línea, ¿verdad? Pero sí deben de comentar sus programas. Bueno, pónganle que cada línea, pues. ¿Para qué esta variable? Ah, bueno, variable que captura el nombre. O captura el nombre. Variable tal, bueno, le ponemos un comentario. Siempre cuento, ¿verdad? Y que, por ejemplo, cuando uno está trabajando en equipo, que es generalmente el trabajo que uno realiza en informática, en todo trabajo en equipo, yo por eso fomento bastante que ustedes se lleven bien, ¿verdad? Porque el informático promedio, pues trabaja en equipo. Le pasa un código, digamos, usted le pasa un código, con la asociación que me pasaba a mí con un amigo. Mira, te voy a pasar este. Yo lo voy a empezar, me dice, y después vos lo continúas. Te voy a pasar el código. Cuando me pasas el código, yo no sabía para dónde arrancar. No sabía qué había hecho con ese programa. Entonces, lo que sucedía, ¿verdad? Es que no comentaba, que un programador otro rollo, pero no comentaba, pues, entonces yo me perdía. Entonces, si le va poniendo comentar, bueno, entonces ya cuando me explicó, no, mira, es que esta variable hace esto, esta otra variable hace esto, en este procedimiento, yo realizo esto, bueno, entonces ahí le iba poniendo los comentarios, ¿verdad? Y ya a la hora de retomarlo, ya decía, ok, son como apuntes que uno va poniendo. Esto es bien importante, que ustedes se acostumbren a comentar su código. Okay. Y lo que hablaba, no puede haber instrucciones fuera de proceso, es básicamente esto, ¿verdad? Que no, afuera de aquí, no pueden, todo tiene que mantenerse adentro de aquí. Preguntas, consultas. Cuando no encuentre el error en el código, así queda en el examen, ¿ven? Pero cuando compila. Ok, vamos a ver si, vamos a ver. Vamos a tener otras observaciones para ir finalizando esta sesión. Las estructuras no secuenciales pueden anidarse. ¿Okay? En el caso de las decisiones simples, por ejemplo. Es decir, pueden contener otras adentro, pero la estructura contenida debe comenzar y finalizar dentro de la contenedora. Vamos a trabajar con decisiones simples anidadas o decisiones simples que sean aisladas, por ejemplo. Los identificadores o nombres de variables deben constar de, esto es bien importante, miren, un error que cometen bastante. Nombres de variables deben constar solo de letras o números y un guión bajo, comenzando siempre con una letra. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, los tipos de datos de las variables no se declaran explícitamente, sino que interfieren a partir de su utilización. Esto es lo primero. Vamos a empezar a declarar las variables. Los constantes de tipo carácter sería, se escriben entre comillas. En las constantes numéricas, el punto es el separador decimal y las constantes lógicas son verdadero y falso. En este caso, por ejemplo, si ustedes van a declarar una variable, la variable no puede llamarse, por ejemplo, que ustedes pongan, vaya, digamos que ocupamos capturar un número. Entonces, 2 num, esto no se puede dar, ¿verdad? No puede existir, porque al principio hay un número. Okay. Puede llamarlo num2. Okay. No puede llamarlo num y con ese signo ahí, ¿verdad? Porque está utilizando una palabra o una palabra reservada. ¿Ok? ¿Qué otra no pueden utilizar? Por ejemplo, num1. No pueden utilizarlo así. Si quieren ponerle un espacio, sería un guión bajo. Num-1, ¿verdad?
Errores típicos cometen, vaya, quieren capturar el nombre. Vamos a capturar el nombre, primer nombre. ¿Ok? Está malo, porque tiene este espacio. Lo reconoce como dos variables. Primer, guión bajo, nombre. Si quieren un espacio, guión bajo. Si no, lo ponen pegado y le ponen una mayúscula para diferenciarlo. ¿Verdad? Estas van a ser las diferentes formas que nosotros podemos inicializar las variables. ¿Qué otros errores cometen? Bueno, igual que comience con un carácter especial. No puede, ¿verdad? Caracteres especiales solamente creo que el nombre, vamos a ver, guión bajo, ninguno. Guión bajo, tres, vaya, pongan. Este sí se puede. A ver. Ahí está. ¿No? Esto es igual a 0 no. Pero bueno, esto ya lo vamos a ir viendo después. Igual, para mañana, yo creo que ya podríamos comenzar a hacer algunos ejercicios, ¿verdad? Bueno, ahí ya no se le olvide el punto y coma, ya tiene fuego en las manos. Mañana vamos a empezar bueno, aquí está un poquito lo que le estaba explicando. Mañana vamos a empezar a codificar. No sé si tiene alguna consulta, pregunta, interrogante, duda, inquietud. De mi parte es todo, creo que terminamos un poquito tarde, más bien, bueno, más o menos. Se cuidan y, bueno, pilas, ¿verdad? Para mañana vamos a tratar de empezar con este programa. Mucho gusto y feliz noche, muchachos y muchachas. Pórtense bien.